Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días todavía, ¿no? Hola Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? Hoy no los veo. A ver, muéstrense para verles, a ver si se peinaron hoy o no. Mi amigo Daniel cada vez lo veo más abajo. Por ahí está. Hola, Josué, Emir, Doménica, Brenda, Juan. ¿Qué más? Kerly, Iván. Pensaba que éramos más. A ver, ¿cuántos aparecen aquí? 2, 4, 6, 8, 10. No, sí están. Parecen menos personas en chiquito. Juan, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya están despertando? Todo bien, Algunos peinando. lo que ganó el Rich. El Carapaz ganó. Pues quedó, o sea, quedó ahí segundo con el equipo, con el compañero de equipo. Entonces ahí estuvo bien. Se trasnocharon viendo porque ahí veo unas caras medio ojerosas, no más. No, se Madrugar a ver la carrera, ¿no? ¿Qué? O trasnocharon ahí haciendo otras actividades, como estudiar. ¿No? Nada de eso. Bueno, listo. La verdad no sigo mucho el ciclismo, pero pues me alegra mucho, ¿no? Es ecuatoriano y creo que está en el equipo de Movistar, me parece. Movistar, creo que es. Ineos, Pero no estaba en Movistar. el anterior año. Ahí perdí digamos, el rastro a Richard. Pero bueno, qué bien. No sé mucho de ciclismo, o sea, que no sé. Entiendo que, por ejemplo, en Colombia entendía que pertenecer al de Movistar era bastante bueno el equipo, ¿no? Es como, pues, en ese deporte como que era bastante bueno el equipo de Movistar. No sé, el otro equipo nunca lo había escuchado, la verdad. Pero pues bueno, supongo que ha de ser también otro equipo bastante bueno. Listo, chicos. Hoy vamos a mirar algunos temas, pues, que de pronto ya nos van a meter más en lo que es todo el tema del análisis matricial. Entonces, aquí voy a arrancar diciendo lo siguiente. Recuerdan que en la introducción les decía que necesitábamos tener MATLAB, ¿sí? Entonces, no se olviden, necesito para la próxima clase que en su computador tenga MATLAB. Me olvidé decirles eso la anterior clase, iba a ser para esta, ¿ya? Pero entonces, para la próxima clase, lo digo desde ahora porque después me olvido, instalen MATLAB. Cualquier versión de MATLAB, la que ustedes prefieran, les sirve. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar de pronto un recuento de lo que pasó en la clase anterior. No sé si de pronto quedaron preguntas, tienen dudas acerca de lo que hablamos en la clase anterior, para que de una vez me las comuniquen de lo que han ido repasando, lo que han ido leyendo, para que no les coja el examen así tan de sorpresa, ¿no? Nada, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Esta última lectura estuvo potente. No, la verdad es que el último tema, o sea, el último literal que había que leer, no entendí. Me perdí, creo que al inicio y hay que... ¿Cuál tema El es? de matriz de rigidez para hacer chasplanos, eso yo la verdad no entendí Tampoco nada. entendí. Ya. Y eso que el libro es bastante simple, ¿verdad? O sea, ¿seguros no entendieron o así medio como que ojearon mientras estaban viendo alguna cosa? ¿Ah? Porque ese libro es el más simple que he encontrado. Créanme que he visto algunos que son mucho más complejos. Entonces, igual vamos a tocarlo aquí, pero se van a dar cuenta que es muy simple. No es nada de asustarse, no es nada complejo, no es nada del otro mundo, es más que todo como de entender algunas cosas. ¿Listo? Entonces, en la anterior clase terminábamos identificando ciertos puntos o ciertos pasos que vamos a necesitar para resolver estructuras, cualquier tipo de estructuras. O sea, los pasos que enunciamos sirven para armaduras, para pórticos, para parrillas, sirve para todo.
Es más, si miráramos elementos shell que no vamos a ver, sirven también para esos tipos de elementos. ¿Listo? Para cualquier estructura que se pueda modelar mediante análisis matricial. ¿Listo? Entonces, no se olviden que dentro de los pasos, un paso importante era ensamblar la matriz de rigidez de los elementos y después, enseguida, seguía ensamblar la matriz de rigidez de la estructura como tal. Entonces, esos puntos que son realmente bastante importantes, vamos a arrancar haciéndolo con el elemento más simple que tenemos, que es un elemento de armadura. ¿Listo? Entonces, en armaduras, la matriz de rigidez de una barra. Aquí me voy a cortar un poco el nombre porque es muy largo, de una barra a carga axial. Ya. Ahí en el libro encuentran una descripción más completa. Pero tiene que ver con la consulta. Recuerden pues que este tema era planeado para la anterior clase, ¿no? Entonces ustedes hicieron una consulta en donde hablaban y ya tienen, de hecho, especificado o ya vieron algunas cosas dentro de la consulta que era, bueno, cómo se calcula el desplazamiento de un elemento que está sometido a carga axial mediante las ecuaciones de la mecánica. Y pues encontraron esta ecuación, ¿no? El desplazamiento o la deformación de la barra debido a mecánica de materiales va a ser igual a la fuerza por la longitud de la barra sobre A por E. ¿Listo? Aquí yo voy a hacerles notar que siempre yo voy a llamar E por A. ¿Sí? Aunque es lo mismo. Sabemos que esa parte es lo mismo, pero es más que todo por una costumbre que yo tengo de analizarlo así. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos dicho que esto lo podíamos simular o asociar a el comportamiento que tiene un resorte, ¿sí? En el momento en que, si yo analizo lo que llamamos el resorte equivalente, ¿sí? Entonces, ese mismo sistema yo lo podría reemplazar por un pequeño resortico. Carlos, ¿estás escribiendo? Carlos, ¿le estás escribiendo? Sí, no se ve. No, No se ve, profe. ahora sí. Ah, Ahí sí. Ahora sí. ahora sí, pero si no hice, no entiendo. Ya, ve. Digamos que a veces el Zoom nos hace malas jugadas. Listo. Entonces, ahí tengo mi resorte. Y entonces, vamos a suponer que practicando las clases de escritura, yo tengo por aquí el extremo de mi resorte. Y este resortico se puede asociar igual que a la barra, a esta deformación delta, aplicándole una fuerza F en ambos lados. Y podemos decir que entonces el desplazamiento del resorte va a ser igual a la fuerza sobre la constante del resorte. Y de ahí que nosotros decimos que de alguna forma hay una relación entre la constante K del resorte y el parámetro EA sobre L. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hicimos al inicio de la clase anterior. ¿Listo? Esto, ¿sí? De aquí en adelante, el parámetro EA sobre L, no entiendo, ahí te veo, Claudia, pero acabas de entrar al salón de nuevo. ¿Sí? Es que se me está desconectando un poco el internet de la compu, entonces me conecté para escuchar bien en el iPad. Ah, ya. Yo dije, pero ¿y cómo hizo? Bueno, entonces, a este parámetro, nosotros le vamos a llamar, ¿sí? Rigidez axial. P.
de un elemento reticular. Ya se van a dar cuenta que este parámetro se va a repetir varias veces, siempre que hablemos de una barra que se alarga o se acorta, ¿sí? Entonces, como nosotros ya tenemos cuál es la rigidez de un resorte, y si yo les digo, bueno, la rigidez de un resorte, yo tengo un desplazamiento delta 1, un desplazamiento delta 2, perdón, yo tengo una fuerza F1, tengo una fuerza F2, y en esa similitud habíamos dicho que la matriz de rigidez de un resorte era igual a ¿cuánto? ¿Cuánto era la matriz de rigidez de un resorte cuando tenía esos desplazamientos? ¿De cuánto por cuánto era la matriz de rigidez de un resorte? 2 por 2. 2 por 2. ¿Cómo era la matriz de rigidez? ¿Quién me la dicta? 1 Ah, menos ¿Ah? K menos K. Y de ahí Menos. K. Está por filas. K menos K menos K y Y K. K. Y aquí multiplicado por delta 1 y delta 2. Esa es la rigidez de un resorte. Aquí le voy a poner, de aquí en adelante, cuando hablamos de K, va a ser la matriz de rigidez y si le pongo un resorte, pues es la del resorte. ¿Listo? Similarmente a esto, pues yo puedo decir también de que la barra, que se comporta prácticamente como un resorte, yo puedo plantear la matriz de rigidez de la barra, que sería lo mismo, F1, F2. Yo puedo decir que esto es, ¿qué sería en vez de K? A por sobre L. Exacto, ¿no? Sería EA sobre L menos EA sobre L menos EA sobre L multiplicado por el vector de desplazamientos delta 1 y delta 2. ¿Listo? O, lo que es lo mismo, ¿sí? Simplificando y factorizando, EA sobre L, factor de 1 menos 1 menos 1 y 1 por delta 1 y delta 2. ¿Listo? Y podemos deducir esa matriz haciendo el mismo análisis que hicimos con el resorte. No es nada más. ¿Listo? Sin embargo, en una armadura, el problema es que esta matriz solo sirve cuando el resorte es totalmente horizontal. Ese es el problema. ¿Sí? Y ustedes recordarán cuando los ponía a hacer, no sé si a todos, pero cuando los ponía a hacer armaduras, no, a todas no. Pero cuando les podía hacer armaduras, pues las barras, algunas eran horizontales, pero la gran mayoría eran diagonales o verticales, ¿sí? En este caso, pues esta matriz ya no me sirve. Y yo lo que tengo que hacer es que esta matriz, que vamos a decir que está, esta matriz de rigidez en coordenadas locales, ¿sí? Yo la tengo que poner, de alguna forma, relacionar con las coordenadas que tiene globalmente mi sistema. Recuerdan que hablábamos de las coordenadas globales del sistema. ¿Listo? Entonces, ahí aparece el siguiente concepto, que es la matriz de rigidez, que sería 1.10, la matriz de rigidez de un elemento de armadura. Y nos vamos a limitar por ahora a una armadura plana.
¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque lo vamos a poder hacer tridimensionalmente luego, pues ciertamente es mucho más difícil en texto. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí le vamos a dar algo de nomenclatura. Entonces, para ser consistentes con lo que habíamos dicho en la anterior clase de mantener la nomenclatura del libro, ¿sí? Entonces, vamos a decir que en este caso, imagínense que yo tengo un elemento de armadura que no está horizontal, sino que está en una orientación, ¿sí? En una orientación con un ángulo phi respecto al eje global de la estructura. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí mi angulito phi. Juan Tengo, Carlos, Creo digo, que se cargó la pantalla. sí, está una cosa negra ahí encima, no sé. a ver, déjame ver. Ahí está. La verdad no sé qué es lo que hago, qué es lo que no hago, la verdad. Ahí está. Sí. Creo que cuando subo una pantalla, como que bloquea todo, ¿no? Es muy raro, pero bueno. Listo. Entonces, tenemos este elemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a llamar vamos a tener que colocar alguna nomenclatura dependiendo de este sistema que nosotros necesitamos ubicar. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es referirnos, ¿sí?, con una diferencia entre lo que serían los ejes locales de la estructura y los ejes globales de la estructura. Entonces, lo que está en amarillo, digamos que son los ejes, ¿qué serían? ¿Locales o globales? ¿Qué opinan ustedes? Globales. Globales de la estructura. Y lo que está en verde, pues que serían estos de acá, van a ser los ejes locales de la estructura. ¿Listo? Estos de acá. Al eje horizontal le vamos a llamar un desplazamiento U, local, y al eje vertical le vamos a llamar un desplazamiento V. ¿Sí? Esa va a ser la nomenclatura. De tal forma que la diferencia entre el eje global y el eje local, pues se pueden dar cuenta que es esa rayita que aparece encima, ¿sí o no? Todo lo que tenga la rayita es local. Todo lo que no tenga la rayita encima es global. ¿Estamos? ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Resulta que nosotros habíamos dicho que nuestra estructura, ¿sí?, pues estaba sujeta a fuerzas, ¿sí? Las fuerzas antes las habíamos llamado F1 y F2, que eran pues esta fuerza aquí al inicio y esta fuerza aquí al final. ¿Es verdad? F1 y F2. ¿Listo? Sin embargo, pues ahora nosotros vamos a llamar las fuerzas en el sentido local de la estructura como una fuerza X local que está en el nodo I. ¿Se entiende la nomenclatura? Entonces, es una fuerza que va en dirección de X y que está en el nodo I de la estructura, que es esta que yo tengo acá. Y asimismo, yo voy a tener una, y que bueno, es representada por este vector. Y asimismo tengo una fuerza que va en el eje X local, pero que está en el nodo J, que es X barrita J. ¿Listo? Esas son fuerzas. Ojo, no se olviden, son fuerzas. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, esa fuerza que yo estoy analizando ahí, el objetivo para que yo pueda sumar por superposición y armar mi matriz de rigidez es lograr que esas fuerzas
que están en un eje de coordenadas local se conviertan a sus equivalentes en eje de coordenadas global de la estructura. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una fuerza que está orientada con un ángulo, ¿cómo hago para descomponerla? Por ejemplo, digamos, yo tengo esta fuerza de acá, la voy a representar aquí, la voy a sacar por aparte, y yo voy a decir que este es mi eje de coordenadas local. Por lo tanto, esto es X barra y esto es Y barra. ¿Sí? Y esta fuerza roja que acabé de pintar es una fuerza que tiene un vector que llamamos XJ, ¿sí? Y que tiene un ángulo que por la inclinación de la barra es A, es phi. ¿Listo? Yo ahí no entendí. No se supone que X barra, o sea, la fuerza va en la misma dirección que X El barra. eje X. El eje X no está. Ah, ya, perdón, sí, ahí me equivoqué yo. Este no era... Deberían ser globales. Sí, Sin la rayita. Sí, tienes toda la cara de ratón. Muy bien. Gracias. ¿No? Entonces, sin la rayita, ¿sí? X positivo, X global. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo hago para descomponer esa fuerza? Pues fácil. Yo sé que si tengo el ángulo, pues esta fuerza no es nada más que un vector. Descompongo eso en componentes rectangulares. Por cierto, ahora estoy dando estática y es mucho más simple. Facilito vectores. Yo no sé por qué se complican tanto en estática, pero bueno, suele suceder, ¿no? Y estos vectores, pues se van a llamar fuerzas también, pero entonces aquí esto será una fuerza en X global, J, y esta es una fuerza Y global, J. ¿Se entiende? Ah, yo no sé por qué esto se volvió... Listo. Y prácticamente esas son mi descomposición de fuerzas. ¿Cómo sale, por ejemplo, XJ? Si yo les pregunto cómo sale XJ, ustedes me van a decir qué es. Seno de phi Seno. por X barra. J coseno de. XJ por seno. A ver, los devuelvo a estática, verán. Es ¿XJ o YJ? Coseno. X Coseno. coseno, ¿no? X Coseno. coseno de phi. Y YJ va a ser X barra J seno de phi. ¿Listo? Y ya, y punto. No es nada más. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer el mismo análisis con la otra fuerza. ¿Cuál sería la otra fuerza? Pues yo tengo de nuevo el mismo sistema. Dejen ver si puedo aquí copiarme esto. Y en ese mismo extremo, yo tengo otro sistema de fuerzas. Fíjense que si yo palanteo, por ejemplo, ahora, yo tengo también una fuerza verde que estoy pintando acá. Por cierto, ¿sí ven o no ven? ¿Sí ven esto que estoy rayando? Sí. Por si acaso, listo. Entonces, aquí estoy repintando la fuerza verde, que es esta de acá, que es Y barra J. ¿Listo? Entonces, esa fuerza verde, Y barra J, pues ya no es esta. Ya nada, chicos, a ver. Como dice el dicho, perezoso trabaja 2 veces, dicen, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver. Listo, entonces esa fuerza que yo tengo ahí verde va a tener un vector de fuerza así. Y esto va a ser Y barra J.
que sale de esa fuerza ahí. ¿Cuánto es el ángulo? ¿Sí? ¿Cuánto es el ángulo que forma con la vertical esa fuerza verde? Igual pi. Phi. Debería ser igual phi. Y yo la puedo descomponer de nuevo en dos vectores. Un vector vertical y un vector horizontal. A los cuales yo le voy a llamar de nuevo XJ y este será YJ. ¿Listo? Esos dos vectores que yo tengo ahí, ¿cómo los puedo calcular? De nuevo, por trigonometría, puedo decir que en este caso, XJ, ¿sí? Va a ser igual a, ¿cuánto sería XJ? Y barra J por el seno. Y barra J por el seno negativo, pero pilas, ¿no? Porque es un vector que está yendo al lado negativo del eje, negativo. ¿Y cuánto sería YJ? Sería YJ barra por el coseno de phi. ¿Listo? Básicamente, esas son las fuerzas que tenemos ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiero que se fijen? Fíjense que en el extremo de la barrita, en el extremo de una barra, ¿sí? En el extremo de una barra de armadura, yo puedo poner fuerzas tanto horizontales como verticales, ¿sí? O fuerzas inclinadas que se pueden descomponer en una fuerza horizontal y vertical. Lo que quiero decir con esto es que estas fuerzas que nosotros estamos indicando ahí, que son las fuerzas locales, X barra J y Y barra J, resultan, ¿sí? Resultan de cualquier fuerza externa aplicada en ese punto en la barra. Y yo las puedo hacer así, ¿sí? Ahora, lo importante es que por superposición, yo sé que el efecto combinado de la fuerza en X local más la fuerza en Y local, ¿sí? Si yo sumo estos dos efectos, me van a dar que las fuerzas totales, ¿sí? En XJ, que son fuerzas paralelas al eje de coordenadas global de la estructura, pues no es nada más que sumar estos dos sistemas, ¿sí? Entonces, XJ del primer sistema, que era X barra J por el coseno de phi, menos Y barra J por el seno de phi. Y esa sería la componente total horizontal que va en el sentido de los ejes de coordenadas globales de la estructura. De ahí tengo YJ global, que va a ser igual a X barra J seno de teta más Y barra J coseno de phi. ¿Listo? Entonces, listo. Ahí yo tendría la suma y habría convertido las fuerzas locales de mi barra en fuerzas globales sin alterar el sistema. Recuerden, como solamente convertí las fuerzas, los dos sistemas producen el mismo efecto desde el punto de vista de la estática. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Una pregunta, Juan Carlos. Dime. Aquí son dos porque estamos en 2 dimensiones, ¿verdad? Sí. Si estuviéramos en 3 dimensiones, tendríamos que hacer la sumatoria en 3 fuerzas, en 3 ejes. ¿Listo? Bueno, ahora, si me entendieron este concepto, pues aquí nosotros solo analizamos el extremo derecho de esta estructura. ¿Sí o no?
Sin embargo, si yo hiciera lo mismo en el extremo izquierdo, o sea, en el nodo I, pues me daría el mismo resultado, ¿sí o no? Entonces, para el nodo J, para J me da estas dos expresiones. Para I, ¿cómo me darían las expresiones? Son fáciles, es bastante similar. Entonces yo tengo que XI va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo me quedaría para el eje Y? ¿Mm? Es bastante similar, más no es idéntico, ¿no? En vez de las J, las I. ¿Ah? En vez de las J, las I. Sí. Y cambian algunos signos. No sé si cambia. En algún lado cometimos un error, pero no le encuentro el error. A ver. Déjenme pensarle bien qué es lo que hicimos. Creo que Juan Carlos en el libro, él no despejaba para los, ¿cómo se llama? Para los ejes globales, sino despejaba para el eje local, le despejaba en función del eje global. Nosotros hicimos lo contrario. Ah, ya. A ver, déjame mirar una cosa. Nosotros despejamos los ejes locales, los ejes globales. Ujú. Y ellos hicieron el eje local, global. O sea, hicieron al revés. Ya. Prácticamente es lo mismo dibujado de otra forma, pero bueno. Claro, aquí estoy revisando y claro, ellos lo hicieron, aquí lo dibujaron diferente. Bueno, ya nada. Entonces, aquí lo que pasa es que nosotros, o yo hice realmente al revés, pasé las fuerzas globales a fuerzas, las fuerzas locales a fuerzas globales, ¿sí? En el libro lo hicieron al revés, ¿sí? Y bueno, aquí completando la actividad, pues aquí me quedaría x barra i coseno de teta, de phi, perdón, menos y barra seno de phi, y me quedaría y igual a x barra i seno de phi más y barra i coseno de phi. Bueno, este sería el análisis si este nos sirve para las fuerzas. Bueno, ya no. Entonces, en esta parte, prácticamente, ¿qué nos resulta? ¿Listo?
Sucede que cuando nosotros analizamos las fuerzas, ¿sí? En nuestro sistema estructural, la ecuación básica que teníamos es planteándola desde el punto de vista ahora de las fuerzas que tenemos, ¿sí? Y de la nomenclatura que tenemos, una barra que está orientada de alguna forma en nuestra estructura, pues va a tener una fuerza X local, que dijimos local todo con la letra, con la barra encima de la letra, X barra Y, que es la fuerza en el extremo Y, horizontal, ¿sí? Y nosotros tendríamos también una fuerza que sería la Y barra I, que es en el sentido vertical de la fuerza, en el nodo I, en el eje local, ¿sí o no? También tendríamos la fuerza X barra J, que es la fuerza que va paralela al eje local del sistema, y tendríamos la fuerza Y barra J, que va en el eje Y local del sistema. Esa sería la matriz de, el vector de fuerzas que tendría un elemento de barra orientado con un ángulo phi respecto al del eje de coordenadas global. En este caso, nosotros tendríamos que la relación de esto, ¿sí? En el sistema, vendría a ser que ese sistema de coordenadas locales, ¿sí? Va a tener las siguientes ecuaciones. Tendría aquí el EA sobre L para el primer término de la columna, en donde el primer término de la columna significa un desplazamiento que yo voy a llamar el desplazamiento horizontal en el nodo I local. ¿Estamos? Recuerden que el desplazamiento que vamos a llamar U es el desplazamiento horizontal, este que teníamos por acá. Aquí. Horizontal. Solo que, pues en este caso sería en el nodo inicial. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tenemos? Tendríamos el siguiente desplazamiento, pues sería en el vertical del nodo I local. ¿Sí? El desplazamiento de una barra vertical va a ser igual a 0 en el nodo inicial. ¿Sí? De ahí tenemos el desplazamiento en el otro extremo de la barra, o sea, el desplazamiento local en el extremo J. Para el extremo local J es menos EA sobre L. ¿Sí? Y de ahí tenemos el desplazamiento vertical en el nodo J local, que vuelve a ser 0 para la primera línea. ¿Listo? Ahora, este sistema, nosotros, recuerden que en nuestra nomenclatura, aquí tenemos las columnas, corresponden igual a las filas. Entonces, aquí tendría el desplazamiento horizontal y vertical del nodo I, y aquí tendría el desplazamiento vertical y horizontal del nodo J. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, los siguientes elementos en mi matriz de rigidez van a ser 0, 0, 0, 0, menos EA sobre L, 0, EA sobre L, 0, y el último serían los valores de 0. Y esto multiplicado por el vector de desplazamientos, que serían los desplazamientos que tenemos nosotros y que siempre van a ser los mismos que tengamos en nuestra
para cada una de nuestras columnas. ¿Listo? Juan Carlos, Dime. disculpa que te pregunte, ¿por qué sería 0 el BI y el BJ? El BI y el BJ, ¿en qué fila? En la primera. En la primera, porque estamos diciendo que una barra, supongamos que yo tengo esta barra. El desplazamiento, ¿qué pasa cuando nosotros analizábamos las matrices de rigidez? Recuerden que cada columna significa un desplazamiento, ¿no? Entonces, nosotros habíamos dicho que cuando el desplazamiento UI era igual a 1, ¿sí? Se producía solamente una fuerza contraria, que era la K del resorte, ¿recuerdan? Hablando en resortes, ¿sí? Pero cuando yo desplazo unitariamente, pues la fuerza vertical, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esta fuerza vertical? 0 y 0, ¿sí o no? Entonces, la primera fuerza es la axial, que es K. La segunda fuerza es la vertical, que es 0. La tercera fuerza es la axial del otro lado, que es menos K. Y la cuarta fuerza es la vertical, que es 0. ¿Se entiende? Esa parte. Sí, gracias. Ahora no he terminado todavía. Sin embargo, por ejemplo, la segunda columna, que son todos ceros aquí, ¿sí? Si nosotros hacemos el análisis, recuerden que es cuando aplico un desplazamiento unitario. Entonces, ¿qué estamos diciendo en la segunda columna? Que yo tengo un elemento de armadura en donde yo cojo y le aplico un desplazamiento unitario que hace que la armadura se vaya hasta acá, que suba. En donde esto es un vector unitario de desplazamiento igual a 1. Así lo hacíamos, ¿recuerdan? Un desplazamiento unitario. Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen un elemento, su esfero. Si ustedes le hacen un desplazamiento unitario, ¿el elemento siente fuerza? Interna, no externamente. Acuérdense que están aplicando un desplazamiento unitario, no una fuerza. Es un desplazamiento. ¿Siente fuerza? No. ¿Sí? Diferente es el ejemplo que hicimos con la regla, en donde yo agarro la regla y le aplico un desplazamiento unitario, sin permitir que gire. ¿Se entiende? Ahí el elemento sí empieza a hacer fuerza. Entonces, como no hay fuerzas, cuando yo aplico un desplazamiento unitario, pues todos estos van a ser 0. ¿Sí? Ahí te he respondido, ¿me? Sí, muchas gracias. Listo. Entonces, este sistema, ¿sí? Nosotros lo vamos a poder relacionar. Fíjense que aquí esta es la matriz local de un elemento de armadura. ¿Listo? Ahora lo que queremos es estas fuerzas que están locales, transformarlas de alguna forma a un vector de fuerzas global, ¿sí? Con desplazamientos de alguna forma globales. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las fuerzas que son locales las voy a transformar a una serie de fuerzas que son, ¿sí? Que son locales. Entonces, veamos acá. Para lograr eso, tengo que hacer de nuevo estos diagramitas, pero al revés. Entonces, nosotros teníamos estos diagramas que teníamos acá, ¿sí? Hice mal la conversión. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué estoy buscando? Yo necesito saber
¿A qué equivale? No voy a borrar, sino que aquí al lado voy a escribir. ¿A qué equivale XJ y XJ barra en términos de estas dos componentes? Básicamente, esa sería el inconveniente. Ahí está por cambiar de nomenclatura. Bueno, entonces, vamos a mirarlo de otra forma, ¿ya? Pero voy a cambiar la nomenclatura. Ese va a ser el problema. Pero Juan Carlos, ¿no sería lo mismo? O sea, como que X barra J no sería igual a XJ por coseno de phi. Sí, el problema es que lo que queremos ahorita es transformar las fuerzas de coordenadas globales a coordenadas locales. Ese es el inconveniente. ¿Entiendes? Entonces, ese es el lío. En coordenadas globales, creo que nos va a tocar hacer otro gráfico. Terminemos con eso, pues, ¿qué más? Ya se complicó el asunto. Entonces, vamos a suponer que yo tengo mi eje de coordenadas, ¿sí? Yo necesito sacar en coordenadas globales, ¿sí? ¿Cuánto sería mi componente X en coordenadas locales? ¿Listo? Entonces, supongamos que yo voy a tener aquí mi vector, ¿sí? Mi vector X su Y barra. Esta es la fuerza que está en el extremo Y, ¿sí? La fuerza que está en el extremo Y, ¿sí? Y que va en dirección del eje local de mi estructura o de mi elemento. ¿Listo? Entonces yo aquí voy a dibujar mi elemento, este va a ser mi elemento, y aquí lo voy a cortar, y bueno, prácticamente este es mi eje X local. ¿Listo? Esta fuerza, ¿sí? X sub Y, tiene también un componente que es mi fuerza, que la voy a dibujar verde, que es mi fuerza Y sub Y. ¿Listo? Tengo estas dos fuerzas. El objetivo, también sé que este ángulo es phi. Listo. Así mejor. ¿Mi objetivo cuál es? Estas dos fuerzas son paralela y una perpendicular entre sí. La verde es perpendicular a la roja. Mi objetivo es descomponerla y lograr que las dos fuerzas estén en dirección de las fuerzas horizontales del sistema, que sería mi fuerza X sub Y, ¿sí? Y esta fuerza Y sub Y. Entonces, en función de esas dos fuerzas, X sub Y y Y sub Y, que están globales, ¿cuánto es el equivalente
a mi fuerza X barra su I. ¿Cuánto es X su I haciendo esa descomposición? Ese es el objetivo. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, aquí nosotros vamos a tener que empezar a plantear algunos ángulos. Este ángulo de aquí se repite también acá. ¿Estamos de acuerdo? Este es el ángulo phi. Y prácticamente se repite acá. Este es el ángulo phi. ¿Sí o no? Entonces, X su I, ¿cómo yo lo puedo convertir estas dos fuerzas para lograr una fuerza que tenga esa dirección? Eso es básicamente el problema. ¿Sí? Entonces, en la primera fuerza, yo veo que la componente de la X su I, ¿sí? Que va horizontal a la X barra su I, está acompañada del seno o del coseno de ese ángulo teta. ¿Qué opinan ustedes? Esta de acá. Para sacar la proyección. ¿Seno o coseno? Coseno. Coseno, ¿no? Sí. Coseno. Hagan de cuenta que aquí yo estoy reflejando esta fuerza aquí. Y esta fuerza X sub I va a tener dos componentes. Una horizontal y va a tener también una componente que es vertical. ¿Sí? Entonces, X sub I coseno. ¿Sí? Y eso es lo que va en el sentido horizontal. Ahora, en el sentido de la Y, yo también tengo que esta fuerza Y, ¿sí? Va a estar, ¿sí? Reflejada en una componente horizontal a lo que sería este sistema de coordenadas arbitrario. Entonces, yo tengo aquí mi sistema de coordenadas, ¿sí? Bueno, de hecho tendría aquí mi sistema de coordenadas. Y esta componente horizontal que yo tengo acá, que va así, sería la componente Y su I por el seno del ángulo phi. ¿Se entiende? Y ahí tendría mi primer sistema. Ahora, la componente Y su I barra va a ser igual a de esta componente horizontal, la que va en dirección de Y sub I barra, va a ser igual a un vector de fuerza que va hacia abajo. Así. Que sería menos X sub I por, en este caso, sería el seno de phi. Y de la componente en Y, de esta de acá, pues lo que yo tendría es que va un vector de fuerza hacia arriba, que sería más este de acá, que sería Y sub I seno. No, ese sería coseno, ¿no? Coseno de phi. Y sub I coseno de phi. ¿Sí? En esta hoja, no sé, no me gusta cómo se ve esto. Ya, a ver, ¿cómo lo podemos hacer más fácil?
Creo que de pronto ahí me van a entender mejor. Ya. Hagan de cuenta que yo tengo, creo que ahí me van a entender mejor. Yo tengo la fuerza X sub I y la fuerza Y sub I. Punto. Eso es las fuerzas que yo tengo. Lo que yo quiero es que esas fuerzas me queden paralelas y perpendiculares a un eje X sub I y a un eje Y sub I, que son ese eje vertical. Ahí se entiende, tengo dos fuerzas. Y lo que quiero hacer es descomponerlas para que queden horizontales a la fuerza, a ese eje que tengo ahí pintado. Creo que ahí se entiende mejor, ¿sí o no? Ahora, esta fuerza, este eje está inclinado un ángulo phi, que se refiere acá, phi, y que se va a repetir acá por ángulos alternos externos. Listo. Ahí sí. Ahora, voy a borrar esto de acá, para que no se confundan, porque ese dibujo, la verdad, es el dibujo más feo que he hecho en toda la historia de docencia que tengo en la vida. Ya. ¿Listo? ¿Ahí mejor? Ahora, ¿cuál es el objetivo? Yo necesito transformar esas dos fuerzas que están totalmente horizontal y vertical a estos ejes que están inclinados, en donde la fuerza que va con el eje X y barra, pues va a ser, fíjense que de esta primera fuerza que está horizontal, yo voy a sacar una proyección totalmente perpendicular a este eje. ¿Estamos? Y esta proyección perpendicular al eje horizontal, le tengo que sumar el de esta fuerza de acá con la proyección totalmente perpendicular a este eje de acá. ¿Sí? Que sería esta fuerza que estoy marcando aquí en amarillo más esta componente de fuerza que estoy marcando en amarillo. Ahí sí ya. Si no me entienden ahí sí, no puedo hacer más. No se me ocurre otra forma ahorita. ¿Se entiende? Entonces, esa fuerza que yo estoy llamando o que voy a llamar X, Y, va a ser la suma de esos dos vectores, este y este de acá. El primero sería X sub I coseno de este ángulo phi, que es esto que marcamos acá. ¿Sí o no? Y va hacia la derecha, o sea que es positivo. Más esta componente amarilla de acá, que sería Y sub I seno del ángulo phi, que es este término que marcamos acá. ¿Ahí sí se entendió? No veo caras ahorita. No veo caras. Bueno, los que sí están, dicen que sí. Sí se entendió. Y para el nodo J sería lo mismo, solo que cambia la I por la J. Exacto. Entonces, para el nodo J, ya no serían estos vectores amarillos, sino que sería este vector que yo proyecto aquí, que es este vector verde, que va hacia abajo, o sea que es negativo, ¿sí o no? Y que sería, en este caso, sería menos, porque es negativo, va hacia abajo, X sub I por el seno de teta, por este vector verde de aquí, y a esto le tengo que sumar este vector verde que estoy pintando acá, que va hacia arriba, que es positivo porque va hacia arriba, va en el sentido positivo del eje, que sería Y sub I coseno de teta. Ya, ahí sí, no hay nada que hacer. ¿Se entendió? Claudia, ahí que te veo pensativa. Claudia está estática, creo que me puso el pause. Genial. Bueno. ¿Ahí sí se entendió? ¿Sí? Sí, Juan Carlos. Más claro. Ya. Más claro, crystal clear. Ya nada. Listo. Si hiciera el mismo análisis en J, entonces me quedaría lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, en J yo tendría XJ coseno de phi más YJ
seno de phi. Sería lo mismo, sería el mismo análisis, ¿sí o no? Y en el otro lado sería y barra j, que sería menos xj seno de phi más y j coseno de phi. ¿Ya? Sin embargo, ojo, no vayan a borrar este de acá. Este de acá nos sirve, es que aquí en el libro lo presentan al revés, ¿sí? Este nos sirve para los desplazamientos. En desplazamientos, yo voy a querer al revés. Yo voy a querer hacer los desplazamientos globales locales. ¿Me entienden? Entonces nos va a servir este. ¿Listo? Entonces, ¿esa parte se entendió? ¿Sí? De ahí que nos quedamos con estas 4 ecuaciones para el nodo I y para el nodo J. ¿Ya? Con esto y la ecuación anterior, nosotros podríamos expresar nuestra matriz de rigidez de la siguiente manera. Entonces, fíjense que esas fuerzas, ¿sí? Esas fuerzas, ¿sí? Yo las voy a poder representar con una matriz que se expresa de la siguiente forma. Yo tengo el desplazamiento, la fuerza en el nodo I, horizontal, local, con la fuerza en el nodo I, vertical, local, la fuerza en el nodo J, horizontal, local, y la fuerza en el nodo J, vertical. Este es mi matriz de fuerzas, ¿sí? Esto, teniendo en cuenta estas ecuaciones, ¿sí? Fíjense que estas ecuaciones me dicen, ¿sí? Estas ecuaciones me dicen que las fuerzas locales tienen relación con las fuerzas globales, teniendo en cuenta cosenos y senos, ¿sí? Entonces yo puedo expresar esto en forma matricial para que me dé lo mismo. ¿Y cómo lo hago? Pues cojo y el valor de las fuerzas, yo sé que es A sobre L, porque esa es la fuerza de rigidez K de una barra, ¿sí? Y entonces yo aquí voy a ponerle lo que acabo de encontrar. Entonces, si yo tengo aquí que en el extremo, aquí tengo la fuerza X sub I global, Y sub I global, XJ global y YJ global. Y yo necesito que me den estas mismas expresiones que debería ser X sub I es igual a X sub I multiplicado por, ¿qué tendría que estar aquí en la primera, en este primer término de mi matriz de rigidez? Coseno de phi. Coseno de phi. Para que me quede X sub I por la fuerza, por el coseno de phi por X sub I. ¿Se entiende? Sí. Por la multiplicación matricial. Más Y sub I tendría que ser ¿qué? En el segundo término, ¿qué tendría que ser? Más Y sub I por Seno de phi. Seno de phi. Muy bien, gracias. Ahora, en la primera ecuación ya no hay más términos, lo que quiere decir que para los otros dos, que es XJ y Y sub J, ¿cuánto debería ser el valor? 0. 0 y 0. ¿Sí? Ahora, vamos a la segunda ecuación, que sería Y sub I. Y sub I debe ser igual a, multiplicado por X sub I, tendría que ser menos seno de phi de la segunda expresión. Más coseno de phi de este segundo término. Ahora, en la segunda ecuación ya no hay más términos, lo que quiere decir que el siguiente es 0 y 0. Y ya. Ahora, vamos al tercer. X barra J. Fíjense que X barra J no tiene relación con los dos primeros términos de la matriz.
No hay esos términos en la expresión. Lo que quiere decir que los dos primeros términos que multiplican 0 por x sub i me da 0, más 0 por y sub i me da 0. Y de ahí yo tengo aquí coseno de phi, que es a este término, y seno de phi por el segundo término de la ecuación. ¿Sí? Y puedo hacer lo mismo y me quedaría 0, 0 menos seno de phi por coseno de phi. ¿Listo? Si ustedes, el hecho es, estas expresiones que nosotros hicimos acá, cuando yo multiplique esta matriz de aquí, me deben dar las mismas expresiones. Si ustedes chequean, es así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pues lo que hicimos es solamente expresar esas 4 ecuaciones en un término matricial. No es nada más lo que hicimos. ¿Se entiende? No es nada más lo que se hizo. Ahora, esta matriz que nosotros tenemos aquí, nosotros la vamos a llamar que es una matriz de fuerzas locales. Recuerden que las fuerzas locales las marcábamos con el sombrerito, ¿no? Y esa matriz de fuerzas locales me dice que es igual a una matriz que yo voy a llamar la matriz transpuesta T, o la matriz, la matriz de transformación T, multiplicada por las fuerzas en coordenadas globales. En donde, pues, esta matriz que nosotros sacamos aquí es la matriz de transformación T. Y ya, eso es todo. Esa es la matriz de transformación T. ¿Listo? Ahora, fíjense que no se olviden que aquí yo estoy marcando, sino que me salió como feo. ¿Sí? Esta es una matriz de fuerzas barra local y esto es global. Y esta es la matriz de transformación. ¿Listo? Ahora, esa matriz de transformación, ¿qué pasa si yo quisiera calcular las fuerzas, en cambio, las fuerzas globales? Entonces, como esto es una ecuación matricial, yo tendría que hacer así, ¿no? Yo sé que la matriz de transformación T a la menos 1 por F barra. ¿Sí o no? Entonces, aquí yo lo que sacaría son las fuerzas globales con esta expresión. Pero si nosotros hacemos ese análisis, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que la matriz T a la menos 1, ¿sí? La matriz T a la menos 1, por cálculo, que T a la menos 1 es igual a T transpuesto. ¿Recuerdan que era T transpuesto? ¿Recuerdan que era T transpuesto? O que era una matriz transpuesta. Se le cambiaba, o sea, a la final terminaba la diagonal principal al otro lado, o sea, de diferente dirección. Y las filas se hacían columna de las columnas. Eso. Esa sí me acuerdo, la otra no me acuerdo, lo de la diagonal no sé si se cambia, pero lo voy a chequear.
Esta parte es súper importante porque fíjense, ustedes me imagino que a todo el mundo nos tocó batallar para sacar la matriz inversa de una matriz. Y aquí estamos hablando de una matriz de 4×4, o sea, no es tan fácil, ¿no? Sin embargo, esta propiedad me dice que la inversa de una matriz, de la matriz de transformación, es igual a la traspuesta de la matriz de transformación. Entonces es fácil. La matriz de transformación transpuesta, que es igual a la matriz T a la menos 1, yo la puedo escribir bien rápido. ¿Ya? Entonces, lo que hago es que la primera fila la pongo como columna. Entonces, la primera fila es coseno, seno, 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la primera fila. Coseno, seno, 0, 0. ¿Sí? Y entonces yo la escribo acá. Coseno, seno, 0, 0. De ahí tengo la segunda fila es menos seno, coseno, 0, 0. Menos seno, coseno, 0, 0. La tercera columna, perdón, la tercera fila es 0, 0, coseno, seno. 0, 0, coseno, seno. Y la última es 0, 0, menos seno, coseno. A ver, vamos a chequear lo que dijo mi compañero. ¿Sabes que no? La diagonal queda igual. Pero bueno. ¿Listo? Esa es la matriz transpuesta. ¿Saben qué es lo que pasó? Esa matriz transpuesta que nosotros acabamos de sacar es la matriz inversa de esa matriz T. ¿Sí? Pero más importante, quiero que se fijen en una cosa. Esta matriz, ¿sí? Esta matriz transpuesta me ayuda a convertir las fuerzas locales a fuerzas globales. Entonces, si ustedes se fijan, esta matriz que tenemos acá tiene los mismos signos que sacamos antes. Entonces, fíjense, la primera ecuación, ¿sí? Es coseno menos seno. Coseno menos seno sería la primera ecuación para x, y. Para x, y. Y es lo que teníamos nosotros acá. Lo que hicimos al inicio. Coseno menos seno. ¿Sí? Díctenme la segunda fila. ¿Qué es? Y sub i. ¿Es qué? Seno menos coseno. ¿Sí o no? Seno más coseno. La tercera debería ser coseno menos seno. Y la cuarta, seno más coseno. ¿Sí? Lo que pasa es que yo empezaba en mi curso al revés. Como ahorita le estoy cambiando la nomenclatura, ahí me perdonan esa pequeña confusión. ¿Listo? Pero debe dar lo mismo. ¿Listo? ¿Se entiende? Para terminar, ¿sí? Y en esta vez no pudimos hacer la clase blended, tocó hacer la clase normal por esta pequeña confusión. Ahí, pues, me disculpan. Resulta que este tratamiento de las matrices también funciona para lo que son los desplazamientos. Entonces, vamos a decir que la misma relación que existe entre fuerzas locales y fuerzas globales, ya no necesito escribir, ya me entienden, ¿no? Estos son fuerzas locales con la rayita y fuerzas globales sin la rayita, ¿no? ¿Sí? Entonces recuerden que las fuerzas es un vector y el vector de fuerzas también podría ser un vector de desplazamientos, ¿sí? Como es un vector de desplazamientos, yo podría decir que la misma relación que hay entre esas dos fuerzas existe entre
los desplazamientos locales, delta, local, y los desplazamientos globales. Delta. Eso es delta, no es ese, por cierto, no es delta, es mi delta. No puedo, con el iPad no puedo escribir bien. Realmente, sí, la fricción entre el papel y el esfero no se siente con el iPad. No sé qué piensen ustedes. Pero es como raro, ¿no? Bueno. Esto, ¿por qué es importante esta parte? Porque entonces yo puedo expresar la siguiente expresión. Yo puedo decir que los desplazamientos locales, usando la misma analogía, van a ser igual a la matriz de transformación, que ya saben, coseno, menos seno, seno, coseno, ya apréndanse esa parte, multiplicada por los desplazamientos globales. Esa es la relación. Existe la misma relación. Entonces ya saben, de local a global multiplico por la matriz de transformación. T. Punto. No es nada más. ¿Listo? Y listo. Ahora, aquí lo que nosotros vamos a hacer es una pequeña analogía. Entonces, fíjense que el objetivo es hacer que las fuerzas locales se conviertan a fuerzas globales para poder expresar la función o la ecuación en términos globales del sistema. Entonces, ¿qué tenemos? Reemplazando estas matrices en la ecuación original, tenemos. Recuerden que la ecuación original es esta que teníamos por acá. Uy. La ecuación original es que las fuerzas locales van a ser igual, ¿sí? Van a ser igual a la matriz de rigidez. Ah, perdón. Yo necesito encontrar que las fuerzas globales, ¿sí?, sean igual a la matriz de rigidez K global multiplicado por los desplazamientos globales de la estructura. Eso es lo que yo necesito encontrar para que todo quede en términos en términos globales de la estructura. ¿Ya? Yo sé que de estos términos voy a empezar a tener ciertas cosas. Por ejemplo, yo sé que la matriz de fuerzas locales es igual a la matriz de rigidez local multiplicado por los desplazamientos locales del sistema. ¿Sí? ¿Ya? Sin embargo, haciendo este reemplazo, por ejemplo, yo tengo esta primera ecuación. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo esta expresión 1, ¿sí?, en la expresión 2, y les voy a pedir 3 minuticos más para terminar este tema, ¿qué tendríamos? Tendríamos que las fuerzas globales van a ser igual a la matriz de rigidez local multiplicado por la transpuesta, ¿sí?, por los desplazamientos globales del sistema.
en donde yo reemplacé este pedazo aquí. Y de lo que nosotros sacamos acá, fíjense que la matriz de fuerzas F, ¿sí? La matriz de fuerzas F va a ser igual a T transpuesto por F. T transpuesto por F. Esta que sería la ecuación 3. ¿Sí? Entonces yo voy a sustituir, sustituyendo 3 en, y aquí me faltó, en 4, entonces yo tengo que F, que tengo que T, ¿sí? Tengo que T por T por F, que es esta expresión que teníamos acá, es igual acá a la menos 1 por T transpuesto por delta. Pero van a decir, pero Juan, eso es una estupidez. Estás poniendo de un lado la matriz de transformación y del otro se van a cancelar. Sí, digamos que sí. Pero si yo paso esta transformada al otro lado, ¿sí? Me queda que la matriz F es igual, y aquí lo voy a poner en otro color, a la matriz de transformación a la menos 1 por la matriz K local, por la matriz de transformación y por delta. ¿Listo? Esto de aquí se conoce como la matriz K global. Esto es la matriz A, que sería T a la menos 1, dijimos que era igual a T transpuesto. T a la menos 1, dijimos que era igual a T transpuesto, ¿recuerdan? ¿Sí? Por K local y por T. Y esto es la matriz de rigidez de un elemento en coordenadas globales. Ay, tanta. Ahí al inicio fue el problema. Qué pena. Listo. Hasta ahí terminemos porque pues ya me les estoy robando demasiado tiempo. ¿Listo? Pero entonces, la multiplicación de la matriz de transformación transpuesta por la matriz de rigidez de cualquier elemento por la matriz transpuesta, eso me da la matriz en coordenadas globales de cualquier elemento. ¿Listo? Entonces, ahorita lo vamos a utilizar para armaduras, pero va a funcionar para parrillas, va a funcionar para pórticos, así que apréndanse esa ecuación. Y disculpen nuevamente por robármeles estos 10 minuticos. ¿Listo? Que estén muy bien y muchas gracias por quedarse hasta el final. Ya no les quito más tiempo, corran. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Chao. Chao, chicos. Gracias, Juan Carlos. Chao.